Hermanos, comenzamos hace 2 semanas esta serie para los padres. Yo sé que el primer sermón fue fuertecito y creo que el segundo más todavía. Pero quiero solamente tocar los puntos para entrar donde nos quedamos en la tercera semana, que fue la semana pasada. Comenzamos diciendo de que la Biblia habla de Dios como Padre, pero refiriéndose a diferentes cosas. Por ejemplo, primero dijimos que es el Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos sobre estos pasajes bíblicos. Luego dijimos que también la Biblia hace referencia a Dios como Padre de Adán y de toda la descendencia natural. Y cómo esto no debe confundirse con que Dios es Padre de aquellos hijos en relación íntima de padre e hijos, o sea, los salvos o los redimidos, pero que sí habla incluso de que es el Padre de toda la creación. También hablamos de que Dios es el Padre de las misericordias. La Biblia habla mucho de Dios como el Padre de toda misericordia. Y gracias a esa misericordia es que estamos en este mundo, ¿verdad? Si Dios no hubiera tenido misericordia. Y misericordia que cae aún encima de aquellos que son impíos en este mundo, de también la lluvia y muchas bendiciones les cae a ellos. Hablamos sobre esto y hablamos que como Dios es el Padre de todos los regenerados por la obra del Espíritu Santo. Es decir, aquí sí hay una relación íntima a través de Jesucristo en cuanto a hijos y a padres, y dijimos que esto era una bendición dada por Dios porque se les da la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios a estos que creen, a estos que han recibido el Evangelio, a aquellos que han recibido el Espíritu Santo, a aquellos que han recibido a Jesucristo, a aquellos que tienen la obra de la gracia. Entonces, entramos luego en el primer punto, o la letra A, ¿no? Vamos a decir. Dijimos que un padre es aquel que transmite su ser a sus hijos, le transmite a sus descendencias. Hablamos sobre alguna forma bíblica en que vemos esto en la manera natural, pero que también el Padre Celestial transmite su vida espiritual a aquellos que son de Él. Y luego nos movimos hacia un padre que es aquel que hace provisión para la alimentación y crianza de sus hijos, y como Dios también nos da la leche espiritual, y especificamos la leche espiritual no adulterada, para que crezcamos por medio de ella. Hay mucha leche adulterada en estos tiempos, y Dios nos da esa leche a través de su palabra. Y luego hablamos de que un padre arropa a sus hijos por necesidad, y hablamos de cómo el cristiano debe gozarse, según habíamos leído en Isaías, debe gozarse y alegrarse enormemente por el hecho que Dios nos haya vestido de salvación. Así que, y también nos dice que nos adornó con sus joyas, todas las bendiciones que nos da a través del Espíritu Santo. Hablamos sobre esto. Y claro que habían otros detalles más, pero que tuvimos que abandonar. Habla también la Biblia de la vestimenta, incluso cómo debemos de vestirnos, el atavio, que no sea de externo, es decir, de peinados ostenciosos, de adornos es decir, para lucir uno, sino para agradar a Dios y ser ejemplo a los demás. Hay muchas cosas más que pudiéramos decir, pero la realidad es que el Señor nos da un ropaje, una forma de vestirnos, nos da para que nos vistamos de santidad, nos vistamos con la armadura de Dios para poder luchar en esta vida. Los cristianos que fallan en esta vestimenta no están preparados para la ocasión que tengan que enfrentarse. Así que es muy importante todo esto. Y ahora entramos en el punto donde nos habíamos quedado. Es decir, un padre es muy cariñoso con sus hijos. El padre que es muy cariñoso con sus hijos, por supuesto, los estima muy bien y también se compadece enormemente de ellos cuando están afligidos o están necesitados.
Así que si el hijo se enferma, si el hijo tiene un problema, ¿no? El padre se conmueve, es decir, rápidamente se mueve con su simpatía para ayudar. ¿No es así? ¿No hacemos esto los padres? Ahora, ¿cuánto más Dios, que es más solícito que los hombres o los padres terrenales, hace con nosotros sus hijos, que estamos en necesidad, ¿verdad? Él es perfecto en toda su preocupación y en su simpatía, como ningún padre, como ninguna madre terrenal. ¿Quién se va a preocupar más? Bueno, desde lo terrenal, ¿quién se preocupa más por los hijos que los que no sean los padres? Aunque los hijos abracen mucho a las amistades y las amistades los quieran mucho y se tiran ¿cómo se dice? Selfies y se pongan en Facebook y se quieran mucho, pero cuando venga el problema de verdad, ¿quién va a estar allí? ¿Quién va a ser? Los padres, ¿verdad? Los padres que aman a sus hijos. Eso es una realidad, mis queridos hermanos. Los padres Ahora, cuando hacemos este análisis de los buenos padres, ¿cuánto más nuestro Dios, con un amor infinito que no podemos comprender? Dios se interesa, y ¿quién se va a interesar más por sus hijos que Dios, verdad? Así que la paternidad y esa maternidad de Dios es algo que nosotros no podemos calcular. Dice así la palabra de Dios, y sígame ahí en el Salmo 103. Miren qué bonito este salmo, ¿verdad? Bueno, toda la palabra de Dios es linda, ¿verdad? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Claro, asumiendo los padres normales, buenos, que aman a sus hijos, ¿no? Hoy hay de todo. Pero noten que además de decir hijos, dice aquí una característica natural de los que son hijos de Dios. ¿Cuál es? Dice los que le temen. Los que le temen. Esto es una característica que debe ser natural de aquellos que son hijos de Dios. Es decir, los que aman a Dios, los que temen ofender a Dios, desobedecer a Dios, estos tienen una bendición especial, según la palabra. Fíjense que la mano de un buen padre nunca le va a causar una lágrima innecesaria a sus hijos, ¿verdad? Bueno, al menos no es su intención. Y eso que cometemos errores, nosotros no somos perfectos. Uno mira atrás en la crianza, yo miro atrás y puedo decir, si pudiera empezar de nuevo, yo lo haría mejor todavía. Vamos aprendiendo en el camino, y en el camino cometemos errores, pero en sentido general los buenos padres no buscan ofender a los hijos, causarle ira a los hijos, aún en la disciplina, ¿no? Pero sabemos que no somos perfectos. Pero nuestro Padre Celestial sí lo es, y se compadece y nos ama y nos cuida. Usted puede confiar en eso, hermano, que está aquí hoy en la mañana, que me escucha. Usted puede confiar en ese Padre que le ama, que le cuida, que estará al tanto de usted. Es muy importante tener esa confianza plena en ese Dios amoroso y Padre Celestial. El próximo punto trata de un padre, cómo un padre va a ir hasta donde tenga que ir, es decir, irá a cualquier distancia. ¿Para qué? Para proteger y defender a sus hijos, a los suyos, de cualquier maltrato, de cualquier abuso o lesiones. Y lo haría al máximo de su poder. Y Dios, por supuesto, déjenme decirle, y que se nos quede claro esto, Dios va a vengar la inocencia, la maldad contra los inocentes o contra aquellos que son los suyos. Él va a obrar en contra del pecado, en contra del enemigo, de los que le hacen mal a sus hijos. Tenga usted esto por seguro. Así que, miren, cualquier evidencia de maldad contra nuestros hijos no nos duele. No nos duele a nosotros los padres. Cualquier evidencia que veamos de injusticia contra nuestros hijos, ¿no nos rompe eso el corazón? ¿No es así? Imagínense entonces cuánto más nuestro Dios, que está al tanto, alerta a todo lo que nos ocurre. Dios va a estar, hermanos, siempre en contra de todo mal hecho hacia los hijos de Él. Miren lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:35, para que muchos se relajen cuando se les haga mal
Y yo estoy seguro que si yo pregunto a cuántos de aquí han experimentado la traición, cuántos hemos experimentado que otros nos haya ofendido, nos haya herido, nos haya hecho injusticia, todos seguro. Pero miren lo que dice Dios. ¿Mía es qué? ¿Qué dice? Mía es la venganza y la retribución. Quiere decir, cuando Dios dice que es mío, no se le ocurre a usted decir que es de usted y que a usted le pertenece. Dice que es de Él. La venganza y la retribución le pertenece a Él. Y dice la palabra, a su tiempo, no en el tiempo suyo. A su tiempo. Déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. A su tiempo. Miren, como dice aquí, les va a resbalar el pie a esa gente. Porque el día de su aflicción estará cercano. La vida del ser humano es corta, así que el juicio de Dios llega. A veces imparcialmente, terrenalmente hablando, pero sí les llega. Y lo que les está preparado se apresura. Se apresura. Así que miren, Dios poderoso que ama a sus hijos, que ha dado la vida a través de su Hijo Jesucristo por esos hijos de Él, por su pueblo, por la iglesia. A Él no se le va a ir una del mal que hayan hecho contra ellos. El Señor de Él es la ira y la venganza. Entonces, bueno, es de nuestro Dios. Miren el Salmo 59. Vamos a mirar, los salmos hablan mucho de esto. El Salmo 59 nos dice, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti. Porque Dios es ¿qué? Es mi defensa. No importa cuán poderoso sea el enemigo, yo confío en Dios, yo espero en el Señor. El Señor va a obrar. El Salmo 59, 16 dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Es decir, el creyente tiene un canto de gozo, de alegría, de victoria, porque el Señor está con él y es a favor de él. El cristiano es el que puede decir, si Dios es conmigo, ¿cómo dice? ¿Con quién contra mí es? O sea, es decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Claro que yo he oído gente inconversa decir esto, ¿no? Porque es muy bonito decirlo. Y es que le parece que Dios está con ellos porque ellos creen así. Pero Dios está con sus hijos en esta relación especial. El Salmo 62, 2, qué hermoso salmo, ¿verdad, hermanos? Dice que Él solamente es mi roca. ¿Cuánto decimos amén? Dios es mi roca, ¿verdad? Con gozo debemos decirlo. Y mi salvación. Qué bueno poder decir esto con toda seguridad. Es mi refugio. Yo sé que hay momentos difíciles. Yo sé que todos experimentamos momentos de oscuridad, de dificultades. A veces no sabemos para dónde vamos a ir. Pero cuando tenemos a Dios, Él es nuestro refugio. Y entonces dice, no resbalaré mucho, porque muchos resbalamos en este mundo y patinamos y cogemos para donde no debemos coger, porque nos desesperamos, queremos tener control, hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando nosotros confiamos, a medida que vamos confiando en Él, menos resbalamos. Así que es algo a considerar. Y Efesios 6, 11 dice que debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios. Y qué hermoso saber que podemos tener esta vestimenta, ¿verdad? Y Él nos da esto para protegernos, para que podáis estar como firmes. ¿Firmes contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Así que el diablo no puede contra los cristianos. El diablo no puede contra los hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha dado una vestimenta para que la podamos vencer. Con esta vestimenta Él no puede. Está diseñada para que Satanás no pueda contra los hijos de Dios. Así que póngase bien esta vestimenta, por algo lo dice la palabra, por algo dice vestíos. Usted tiene que ir a un closet, ¿no? Como le dice aquí, un guardarropa, y usted abre y usted tiene que escoger qué se va a poner. ¿No es así? Bueno, el cristiano siempre debe estar escogiendo por esta vestimenta que vemos en Efesios capítulo 6. Léaselo cuando usted tenga una oportunidad. Próximo punto, dice que un padre presta especial atención a sus hijos más débiles. También esto nos alienta porque a veces estamos débiles, ¿no? Y si un padre tiene un hijo o una hija, ¿no? Cuando decimos hijo nos referimos tanto a hijas como hijos.
pero que debido a su enfermedad o incapacidad, quizás física, no puede cuidarse por sí mismo o tiene ese tipo de necesidades, ¿no va a abundar más en ese padre la compasión por ese hijo? ¿No creen ustedes? ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿No? Y por supuesto, cuando hay padres así, qué tremendo amor hacia esos hijos con esas necesidades especiales, ¿verdad? Hermanos, la Escritura nos recuerda que Dios excede siempre infinitamente en su compasión para con los hombres, no solamente en sus pensamientos, sino en sus acciones hacia sus hijos débiles, compasión y misericordia. Y por eso Él nos dice en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también Él es misericordioso. Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros debemos tener misericordia hacia otros. Y Dios le llama a estos necesitados en la Biblia como débiles. No solo en el aspecto físico, sino más que nada en lo espiritual. Y miren, hay pasajes bíblicos que lo indican, o indican este principio. Miren en Isaías 40:11, como dice. Dice, mire qué bonito este pasaje, hermanos. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará a los corderos. Y en su seno, miren aquí la parte especial, ¿no? Y en sus senos los llevará. Pastoreará suavemente. ¿A quiénes? A las recién paridas. Esa es la oveja que está débil, que hay que cuidarla de una manera especial. Bueno, ¿saben qué? Que el Señor hasta se ocupa de una manera especial de aquellos débiles, ¿verdad? Es decir, apacienta a sus ovejas, pero de manera más delicada a aquellas que tienen una condición especial o que están débiles. Dice así la palabra del Señor para que lo apliquemos nosotros. Miren, en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: también os rogamos, hermanos, que amonestéis. Muchas veces tenemos miedo a amonestar a alguien. Ese no es mi problema, ¿no? Entre hermanos tenemos que aprender a fortalecer a otros, a guiar a otros cuando vemos que hay necesidad, con la palabra, con amor, con oración. Dice que amonestéis a los ociosos. Eso es un síntoma de debilidad. En la iglesia no pueden haber ociosos, tenemos que estar sirviendo, trabajando al Señor. Muchos están ociosos porque no están cumpliendo con el llamado del Señor. Hay que amonestarles a que hagan su labor y su función. Dice que alentéis, hay que alentar a los de poco ánimo. Imagínense qué fácil sería si todos tienen ánimo y animan. Bueno, no habría dificultad, ¿no? Pero hay que siempre animar a alguien. Y para que esto ocurra, tiene que haber gentes animadas para que animen. Y casi siempre vemos que los líderes en las iglesias son los que más ánimos tienen y animan a otros, ¿no? Pero hay que hacerlo, eso es bíblico. Y esto es una de las maneras que el Señor usa para obrar en los que están débiles. Y dice aquí, y que sostengáis. Yo sé que esto es muy difícil, alguna gente no soportan esto. Y es muy fácil irnos para otra iglesia que creemos que es la ideal o que no va a haber problema, ¿no? Pero dice, sostengáis a los débiles. Y todo esto requiere lo que dice después, que seáis ¿qué? Que seáis ¿qué? Paciente. ¿Le gusta esa palabra? ¿Cuántos necesitan más paciencia? La gente dice, yo necesito más paciencia. Señor, dame paciencia. Usted sabe que el Señor nos ha dado toda esa bendición con el Espíritu Santo. Tenemos que aprender estas cosas, hermanos. A veces le pedimos a Dios y a veces yo oigo a la gente en un momento de frustración decir, ay, Dios mío, dame paciencia. ¿No han dicho así? Pero ¿qué es lo que dice Gálatas en cuanto al fruto del Espíritu? El Señor da un paquete completo, el Señor no falla. Él dice que Él nos da el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Usted lo tiene. Usted está pidiendo a Dios algo que usted tiene. Lo que tiene es que confiar en el Señor y ponerlo a funcionar. Ahí tienes una vestimenta que el Señor te ha dado. Tenga paciencia.
Tenga paciencia. El próximo punto, un padre es aquel que considera un deber proveer suficiente alimento para sus hijos y, si está claro enfermo, medicinas curativas, ¿no? Es decir, el padre se va a sacrificar tiempo de descanso, de su deleite, de confort, etcétera, por ayudar a sus hijos en las necesidades que sea. Esto es lo que hace un buen padre, ¿no? Yo sé que también vivimos hoy en una sociedad donde con mucha frecuencia los hijos ignoran realmente el sacrificio de los padres. Eso también es malo. Si malo es un padre que no se ocupe en momentos de crisis de sus hijos, también es terrible un hijo que no sepa apreciar el sacrificio de los padres. Pues también es que esto, cuando se trata de estos asuntos de familia, es muy amplio, ¿verdad? Porque hay padres que también quieren comprar a los hijos a base de cosas materiales, nada más, y olvidan lo más importante, que es la relación. Pero lo que estamos viendo aquí es que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, es el que nos provee a nosotros todo lo que necesitamos. Y en momentos de crisis. Yo quiero hacerles recordar un ejemplo interesante que me llama la atención cada vez que lo veo. Ustedes recuerdan la historia cuando Dios ordenó a aquellos cuervos, es decir, unas aves, que alimentaran al profeta Elías. ¿Recuerdan eso? Qué interesante. Miren, Dios cuida de lo suyo, no importa dónde estén. Y ahí estaba con un hambre tremendo el profeta Elías, y el Señor se ocupó de él y le dio una dieta especial. La dieta era, por la mañana y por la tarde, esas aves volaban a algún lugar que no sabemos dónde y traían pan y traían carnes. Y les garantizo que eran orgánicos. Sí, en ese tiempo no existían las inyecciones de hormonas ni de antibióticos para los animales, ni existía. Y el pan, por cierto, no es como muchos de los panes que ustedes compran en la tienda. El pan de aquellos tiempos que lo preparaban bien exquisito, que tenía muchos minerales y tenía todas las vitaminas. Si ustedes quieren probar ese pan, es bien fácil, yo lo como. Cuando ustedes vayan, por ejemplo, al Publix, yo no sé si lo habrá en todas las tiendas, ustedes vayan a la parte donde están las cajas de comida fría, porque tienen que estar en el frío, porque eso es alimento vivo. Si quiere, apúntelo para que no se lo olvide. Es Ezequiel 4:9. Así se llama. Yo por muchos años llevo comiendo ese pan. Ahí está, el pan se llama así, por cierto, Ezequiel 4:9. Y cuando usted lee Ezequiel 4:9, pues ahí están los ingredientes. Así que yo supongo que como era en esa época, ese era un pan según Ezequiel 4:9. Y las aves le estaban llevando allí minerales, vitaminas, ¿verdad? Y una carne orgánica. Qué maravilla, Dios hace las cosas tan bien. Y el profeta se alimentó, ¿no? Se alimentó. Bueno, no nos dice el Salmo 23:1. ¿Cómo dice el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor. Y entonces, por lo tanto, nada me faltará. En algunas versiones dice, no tendré necesidades. Claro, si el Señor las suple todas. Y quiero decirles una notica en cuanto a esto, porque algunos creen que esto es fácil decirlo para los ricos, porque los ricos tienen mucho. Pueden decir, mira, Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará, ¿no? Y por cierto, David era rico, era rey, tenía riqueza. Pero la verdad es que, hermanos, esto es fácil decirlo para los que son ovejas, hijos de Dios, ovejas, y que Dios es su pastor. Esto es lo que está hablando aquí, eso es la relación de oveja-pastor. Las ovejas del Señor están protegidas, alimentadas por su pastor. Este es un salmo que explica una satisfacción plena en la provisión de Dios. No es cuestión de cantidad, de tener si más o si menos cosas. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Es decir, allí en la situación en que usted está satisfecho porque Dios le provee. Dios le está dando lo que usted necesita. ¿Verdad? Y qué bonito poder
pensar así, porque sabemos que Dios nos cuida, que Dios está al tanto de cada necesidad y que nos da lo que Él sabe que nosotros necesitamos, y estar satisfecho no es mirando qué le dio al otro. Ahí empieza el problema, porque eso es lo que seguro Satanás quiere que usted haga, que viene y le dice a su mente, mire, pero Dios le está dando más a fulanito, tiene más de esto, más de aquello, tiene más dones. Hermanos, Jehová mi pastor, y cada cual, cuando sabe valorar lo que Dios le ha dado, sabe valorar la salvación, la misericordia de Dios, el amor de Dios, ¿saben qué? Estoy completo, lo tengo todo, ¿verdad? En el Señor. El Salmo 34, 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. El versículo 8 dice, dichoso el hombre que confía en él. El versículo 10 dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No es que tenga yo más o menos que otro, es que tenga lo que yo necesito, lo que el Señor quiere darme, con lo que yo debo glorificarle a Él y honrarle. El Salmo 132, 15 dice, bendeciré abundantemente su provisión. ¿Cuál es la provisión que Dios te ha dado? La que usted tiene. Y muchos se pierden de ser felices porque no están aceptando la provisión de Dios con gratitud, ¿verdad? A sus pobres saciará de pan. Es decir, no hay uno que mendigue pan. Esto es promesa de Dios. Que quede desamparado, el Señor le va a dar. Al pueblo de Israel no le dio el maná. Claro que habían algunos que no entendían esto que acabamos de decir y se quejaban. En vez de estar agradecidos a Dios por la provisión de Dios y decir, nada nos faltará, muchos estaban deseando lo que comían allá en Egipto. Y a veces somos así. Y eso nos roba la felicidad y el gozo y nos roba de nosotros poder funcionar en las manos de un Dios que todo lo puede. También, bueno, quizás un punto más porque yo sé que tenemos que terminar para la Santa Cena. Un padre es feliz cuando su hijo comienza a decir sus primeras palabras, no papi, papá, ¿no es así? ¿Cuántos recuerdan ese momento? Yo sé que a las madres no se les olvida eso, cuando sus hijos dijeron papá o mamá, ¿verdad? Casi siempre dicen mamá primero, ¿verdad? Pero no importa, nos gozamos en eso. Y ¿no creen ustedes que a nuestro Padre Celestial le agrada cuando comenzamos a hablar con Él y hablamos más y nos comunicamos con Él? A Él le agrada esto. Porque fíjense que así como el padre no le resulta difícil entender a sus hijos, aunque hablen de una manera que no se entienda muy bien, ellos lo entienden, ¿no? A veces que mis nietos han dicho una frase que no estoy seguro que dicen, yo le pregunto a mi hija, ella me dice, dijo esto. Enseguida la madre sabe. Aunque los otros días el más chiquito, Raven, dijo algo y yo no lo entendí. Le pregunté a la hermana y ella enseguida me dijo, abuelo, él dijo esto. Ahora no me acuerdo lo que es, pero ella me dijo lo que él dijo y yo entendí. O sea, ellos se entienden bien entre ellos. Pero miren, nuestro Dios y Padre disfruta y se goza en escuchar a sus hijos mientras que ellos aprenden a orar. El Señor nos va enseñando también. Él entiende bien, aun cuando nosotros no sabemos lo que estamos pidiendo. Porque pedimos mal, sí, es verdad, a veces no sabemos pedir. Pero el Señor se agrada de un corazón recto. ¿De qué valen las palabras adornadas si el corazón no está recto? Dice Proverbios 15:8, dice, mas la oración de los rectos es su gozo. Y la gente a veces quiere correr a Dios y pedirle y oraciones, pero Dios sabe que no andan rectos delante de Él. Dice Proverbios 12:22, los labios mentirosos. Hermanos, si hay algo que me molesta a mí es ver eso, y gente que se llaman cristianos, cómo engañan, cómo mienten.
Eso es terrible, pero ¿saben qué? Para Dios es abominación. Abominación, por eso no podemos abrazar este tipo de cosas. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y si lo es a Dios, ¿cómo nosotros los cristianos debemos ver esas cosas de la mentira, del engaño? Pero los que hacen verdad, ¿qué son? Su alegría, su contentamiento. Así que Dios es un Dios de la verdad, no de la mentira. Satanás es el que se relaciona como padre de la mentira. Entonces miren lo que dice el Señor. Él quiere que pidamos en Mateo 7:7, ¿no? Yo me lo sé de memoria porque cuando yo no encuentro algo, mi esposa me dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pero soy terrible buscando. No hay manera que encuentre algo. Llamad y se os abrirá. ¿Verdad? Yo le digo, mira, Dios me dio su gracia y por eso él me tuvo que buscar a mí, yo no lo tuve que buscar a Él. Y entonces cuando necesito algo, tú me lo buscas porque yo no sé encontrarlo. Así que soy bendecido de todas maneras. Bueno, Shakespeare dijo que es un padre sabio el que conoce a su propio hijo. Qué triste que tengamos que ver en esta sociedad padres que de verdad no conocen a sus hijos o a sus hijas, no saben lo que están haciendo ni lo que están pensando. Pero, hermanos, el padre que conoce a su hijo porque tiene buena relación con su hijo, o su hijo con su padre. Y un padre prudente sabe cuándo negar una petición. Fíjense que uno de los problemas que a veces hay en las familias es que los padres creen que la manera de amar a los hijos es dándole todo lo que ellos pidan. Un grave error. Pero Dios en su infinita inteligencia, que es superior, sabe lo que nos conviene, lo que nos perjudica. Miren lo que dice Santiago 4:3. Pedís, ¿y qué dice? Y no recibís. ¿Por qué? Dice, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y imagínense, añádenle a todo esto las barbaridades que escuchamos hoy en día de la gente que ya ni le piden a Dios, sino que declaran, demandan por aquí. Más bien toman el lugar de Dios. Cuando Dios dice que Él es el que decreta, es el que demanda. O sea, nosotros tenemos que someternos a Dios. Más bien Dios quiere que oremos a Él. Todo lo contrario. Que en vez de salir por ahí pretendiendo ser pequeños dioses, Dios dice, clama a mí y te responderé. Dios quiere que clamemos a Él y Él nos va a responder como Padre. Así que dice que a veces no recibimos porque estamos pidiendo mal, no según la voluntad de Dios, sino la nuestra. Pero parece que hay algunas personas que piensan que tienen una voluntad más sabia o más inteligente que la de Dios y quieren convencer a Dios de sus ideas. Pero la oración Dios la da para que nosotros nos pongamos en su voluntad y nos acerquemos a Él. Se trata más a veces de nuestro cambio. Necesitamos cambiar. Nosotros no debemos pensar que vamos a la oración para cambiar a Dios. Tenemos que ir a la oración para que Dios nos cambie a nosotros. Hermanos, seguiremos hablando sobre este tema. Dios nos bendiga hasta ahora y nos acerque más a Él, a su palabra, y que tengamos un mayor deseo de amarle, de servirle, de serle fiel, de honrar su nombre con nuestras vidas. Y a la vez, Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hay una carga en el hombre cuando no está bien con Dios. Es el peso del pecado. Ven a Jesucristo reconociéndole como lo que Él es. Ven arrepentido de tus pecados, reconociendo que Él es el Señor de señores. Es mi deseo que la gracia de Dios te haya tocado en esta mañana de una manera muy especial para que el Señor te guíe. Como dice la palabra, el arrepentimiento, ¿verdad? El Señor lo hace y cuando es verdadero, nadie lo va a detener. Ese creyente va a confesar
como dice la palabra, si confesares con tu boca, ¿no?, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó los muertos. Esa es la vida de ese creyente que es transformado por la gracia de Cristo.